Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. ¿Cuál es el esquema actual de generación eléctrica de nuestro país? ¿Qué problemas tiene este esquema de generación? ¿Cómo se ha concebido el desarrollo futuro de la generación eléctrica en el país? ¿Cuánto será la proporción de uso de energías alternativas renovables que tendrá nuestro esquema eléctrico? ¿Cómo trabajaremos por tener un sistema que sea mucho más eficiente? De todo eso estaremos hablando en nuestras mesas redondas nacionales de esta semana, este martes y el próximo jueves, y que será sin duda pues un importante momento para acercarnos a un tema vital del desarrollo económico y social de nuestro país. Tengo el placer de que nos esté acompañando en esta emisión de hoy el compañero Alfredo López Valdés, ministro de Energía y Minas de nuestro país. También están con nosotros en el panel la compañera Bárbara Hernández Martínez, directora energética del Grupo Empresarial Ascuba, a Leslie Valdés Viera, director de Energía Renovable de la Unión Eléctrica Nacional, y José Suárez León, director de Energía Integral del Ministerio de la Agricultura. Con ellos compartiremos nuestra hora de programa. Les propongo que nos acompañen aquí en nuestra mesa redonda. El mismo viento que empuja las olas contra la costa hace girar las aspas de los 12 aerogeneradores que conforman los parques eólicos 1 y 2 de Jibara en la provincia de Holguín. Inmensas estructuras de unos 55 metros de altura, instaladas aquí con tecnología española y china, a partir de estudios de prospección eólica que determinaron que en esta zona oriental las condiciones naturales para la generación de energía no son como para desechar. Como promedio el viento oscila entre 6,5 metros por segundo y 7 metros por segundo. Es un viento bastante estable, y algo muy particular es que siempre los vientos están perennes en horario de máxima demanda de la población, es decir, a las 12 del día y alrededor de las 6 de la tarde hay producción todavía a través de los molinos eólicos. Los cálculos de los especialistas estiman que hoy el 30% del consumo eléctrico del municipio jibareño proviene de la generación eólica, una fuente renovable de energía de reconocido impacto económico y medioambiental. Al cierre del mes de julio, ambos parques eólicos han generado más de 12,8 gigawatt-hora. Esto equivale a un ahorro de combustible de más de 3.000 toneladas. Y en el caso del impacto ambiental también se han dejado de emitir más de 9.000 toneladas de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Mientras tanto, de cara al futuro, estudiantes y profesores de la Universidad de Oriente definen problemáticas cuya solución contribuiría a perfeccionar los sistemas de automatización que garantizan el funcionamiento de los aerogeneradores para lograr una energía limpia y sostenible. En 6 años de funcionamiento entre ambos parques le han ahorrado al país unas 20.000 toneladas de combustible al generar 89 gigawatts hora de energía, datos que confirman que en este lado de Cuba los vientos soplan a favor de la economía del país. Desde Holguín, Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, un ejemplo concreto de lo que la revolución energética ha significado en el país. Es parte del presente, pero también una apertura hacia el futuro de lo que debe ser el esquema energético de la nación cubana. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy? Sobre eso quisiera comenzar hablando en esta mesa redonda con el ingeniero Alfredo López, ministro de Energía y Minas. Ministro, ¿cuál es la matriz energética que tiene actualmente nuestro país? ¿Qué problemas presenta esa matriz energética para el desarrollo económico de la nación? ¿Y cómo debe cambiar hacia los próximos años esa matriz energética? Bueno, buenas tardes. Mi intervención está referida a la política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía, que fue aprobada por el Consejo de Ministros. Yo quisiera empezar con un segmento del discurso del comandante en jefe en Río de Janeiro en el año 92. Dijo el comandante: una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Para conformar esta política se han tenido en cuenta los lineamientos 242 relacionados con la eficiencia en generación eléctrica, el 243 relacionado con la cogeneración, el 247 relacionado con las fuentes renovables de energía y el 248 relacionado con el ahorro en los sectores estatal y residencial. Se conformó una comisión presidida por el comandante de revolución Ramiro Valdés, formada por varios organismos dentro del Ministerio de Economía,
que de alguna manera la ha coordinado y la ha chequeado sistemáticamente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria, que va a ser responsable de producir muchas de las piezas y partes de todo este programa. O sea, es clave usar esta oportunidad para el encadenamiento productivo y no solo desarrollar el sector energético, sino algunos otros sectores, como es el Ministerio de Industria y como es la construcción, porque el MICON debe construir estas instalaciones. También lo forman el MINSEC, el MINTUR, el MINAR, el CISMA, el OSDIAS Cuba, aquí representado, y la Unión Eléctrica también representada aquí, 6 centros universitarios, y todo bajo la coordinación de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo. Ahora, hay un principio: la electricidad no debe limitar el desarrollo del país, la energía no debe limitar el desarrollo. Dijo el compañero Marino en la Asamblea Nacional que debían estar por lo menos 10 años por delante, y un poco dijo que era yo el que tenía esa... Es un reto para el Ministerio de Energía y Minas. En realidad eso es un concepto general, que la energía no debe limitar el desarrollo de un país. Y ha sido un concepto que la dirección de nuestro país históricamente lo ha tenido muy presente. Por lo tanto, este plan estratégico de desarrollo de la energía eléctrica está muy asociado al plan estratégico de desarrollo de toda la economía nacional. Es parte importante del plan que ahora mismo se está trabajando en él y que interactúan todas las esferas del país, donde quizá este plan nuestro pueda tener alguna corrección a partir de cuando se integre en el resto de los sectores. Pero en esencia, ya esto está bastante evaluado, se hizo una comisión, se trabajó con mucha profundidad, se le dedicó mucho tiempo. Yo puedo decirte que los problemas fundamentales de la energía, el principal es la alta dependencia de los combustibles importados. Incluso cuando en la década del 80 prácticamente toda la generación se hacía con combustibles importados. Y el periodo especial fue muy crudo porque precisamente nosotros dependíamos mucho externamente. Hoy el 38% todavía se genera con combustibles importados, que aunque es mucho menos que en aquel momento, todavía es una dependencia importante. Y es un problema en el que hay que trabajar para tratar de, al menos, no crecer en dependencia cuando crezcan los consumos. En segundo lugar, el alto costo promedio. Hoy llevar a la casa de cualquiera de nosotros la energía eléctrica, cada kilowatt hora cuesta 21,1 centavos de dólar. Voy a tratar de explicar qué cosa es un kilowatt y qué cosa es un kilowatt. Hay algunas confusiones siempre. Mira, una plancha de 1 kilowatt, eso es kilowatt, es potencia. Es la potencia que tiene esa plancha. Que tiene esa planta. Trabaja 20 horas en el mes y entonces consume 20 por 1 kilowatt, 20 kilowatt. Son una plancha de 1 kilowatt, trabaja 30 horas, consume 30 kilowatt. Si una cosa es potencia y la otra es consumo. Sí. Lo que llega en el recibo de la casa es kilowatt hora, porque tiene que ver con la potencia de los equipos. El aire acondicionado, si trabaja 8 horas, evidentemente un aire acondicionado que sea de 1 kilowatt también, para que la cuenta sea fácil. En el mes, en verano, trabaja más que 20 horas. Bueno, si trabaja 5 horas por 30, 150 horas son 150 kilowatt hora. O sea que es importante en toda la exposición que voy a intentar usar el kilowatt como unidad de potencia y el kilowatt hora como unidad de energía. Nosotros en el rigor de los eléctricos usamos a veces otras unidades. Sí, megawatt, pero vamos a darle el kilowatt hoy. Vamos a tratar de, para poder comunicarnos mejor, usar esas unidades. La alta contaminación. Estaba viendo la tabla, ministro, y Cuba es uno de los que tiene los costos más altos en el área para la producción de la energía. Si se compara con América, si se compara con el Caribe, aquí no están los datos del Caribe, sí realmente son más altos todavía los costos que los nuestros en muchos países del Caribe. Aquí hay una tabla donde sí, y es muy importante el costo del kilowatt porque hace competitiva toda la economía cuando se logra bajar. Y verán más adelante que es uno de los propósitos que tenemos. Bueno, la alta contaminación es otro de los problemas que hoy tenemos. Ahora, las causas fundamentales, bueno, son la baja utilización de las fuentes renovables de energía. Solamente un 4,3% en este momento. Y la otra es la baja eficiencia. Tanto en la generación térmica nuestra consume 271 gramos equivalente de combustible por cada kilowatt hora. Sin embargo, debiera consumir unos 2,40. Claro, ya en la revolución energética se hizo un trabajo muy fuerte porque los motores que se instalaron son de alta eficiencia. Digamos, los motores de fuel consumen 210 gramos
y los motores diésel 220, que es algo que fue un esfuerzo extraordinario que se hizo. Pero además los motores tienen una ventaja, que entran y salen, y como la curva de carga nuestra tiene un pico muy grande, que por cierto mucha gente cree que el máximo pico de demanda de electricidad se produce en verano, y en verano es cuando más energía se consume, pero el pico es en invierno, porque como invierno oscurece más temprano, pues entonces en ese momento coincide la cocción con la iluminación. Y sobre las 7 de la noche es tarde, 6 de la tarde Y se está cocinando todavía. Cocinando y está hay que encendida encender todas las luces. Y entonces ese es el momento que se produce el pico. Pero ese pico obliga a tener máquinas como son los motores, que arrancan, sirven el pico y después paran. Las máquinas termoeléctricas no tienen esa flexibilidad. Pueden subir y bajar, pero si las paras después requiere más tiempo para volverlas a arrancar. Pero bueno, volviendo al tema, nos ocupa el asunto de que es baja la eficiencia de nuestras centrales termoeléctricas, que todavía tienen un peso importante en nuestra generación. También las pérdidas en las redes, en la distribución, está en un 14,6%, y el propósito es llevarla hasta 10%. En América Latina, por ejemplo, hay países que tienen 18,2%, pero ahí hay mucho fraude también, hay mucho robo. Nosotros tenemos también algún % de fraude que se está combatiendo, pero existe, que es mucho más de lo que deseáramos, aunque es mucho menos que en otros lugares. Por lo tanto, las pérdidas nuestras, pero cuando tú te comparas con países desarrollados, bueno, China tiene un 7,2%. Claro, es energía que se genera y que no tiene una concreción efectiva. Y que no se factura. Las pérdidas tienen la componente técnica, que es la que se pierde en los cables, y la otra componente, la que se dice comercial, que muchas veces es fraude. Ahora, los objetivos estratégicos de este programa. Aumentar el % de utilización de las fuentes renovables de energía. Hasta el año 2020 se va a subir de un 4,3% a un 22%. Un ascenso de acuerdo a significativo. este programa. Pero ya a partir del 2020 hasta el 2030, lo que hasta ahora está estudiado da que solo se llegaría a un 24%. Y digo solo porque pretenderías mucho más, pero un 24% es mucha energía. Y además este plan prevé que del incremento de la energía que se va a generar en estos años, más que la mitad va a ser con fuentes de energía renovable. Nosotros este año estamos generando unos 18.000 millones de kWh, y en el año 2030 deberemos estar generando unos 30.000 millones de kWh. De ese incremento, más de 7.000 millones de kWh serán con fuentes de energía renovable. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Que todavía no tenemos acumulación. Hay que seguir estudiando la posibilidad de acumular para que los crecimientos entre el 20 y el 30 sean una parte de ellos también con energía renovable. Y entonces pudiéramos llegar a un % más alto. Pero de todas formas es un salto significativo, de un 4% a un 24% No es un- en el año 2030. Y verás que financieramente, ya Es un me lo monto explicó, estamos hablando de significativo. 3.700 millones. Bueno, el compañero vicepresidente ya lo explicó en la Asamblea Nacional, y son 3.700 millones. O sea que esto requiere unas inversiones importantes. Ahora, no incrementar la dependencia. Ahora tenemos un 38%. Con este programa llegaremos a un 36%. Baja mucho hasta el 2020, pero después vuelve a crecer. Ahora, reducir los costos. Ya dije, de 21,1 centavos llegar a 17,7. Todavía 17,7 centavos por kWh es un costo relativamente alto. Esto hay que seguirlo trabajando de acuerdo a la tecnología. Ahora, reducir la contaminación medioambiental. Esto es algo decisivo, no solo para nosotros, sino para el mundo. Yo creo que el mundo completo tiene responsabilidad con esto. Y por lo tanto, dar financiamientos que se correspondan con este esfuerzo, que no solo es... Tecnologías más limpias. Tecnologías más lentas. Sí, no es de moda. Ahora, el plan de acción concreto. 750.000 kilowatts en bioeléctricas. Estamos hablando de las plantas eléctricas de los centrales azucareros, que funcionan con bagazo. Ahora, para que el bagazo llegue a la caldera de central, primero tiene que haber caña, después el central tiene que funcionar bien. Quiere decir que estas inversiones tienen que ser integrales, y así el país la está viendo y el sector azucarero las está viendo. Tiene que haber una buena zafra para que también haya una buena producción energética. Tiene que haber una buena zafra que incluya que el central muela alto y estable, para que también... Ahora,
El financiamiento, ¿cómo va a ser? Porque aquí estamos hablando de 1.290 millones. Nada más que en estas plantas eléctricas de los centrales azucareros. Bueno, el financiamiento va a ser una combinación adecuada entre financiamientos gubernamentales. Recientemente se han firmado convenios que han sido publicados, son tanto con la Federación Rusa como con China, y en general el país va a promover créditos gubernamentales y además inversión extranjera directa. Es uno de los sectores que está priorizado dentro de la aplicación de la nueva ley de inversión extranjera. Es uno de los sectores. Ahora, por ejemplo, mira, entre 6 y 8 años ya se recuperan las inversiones de las bioeléctricas. Que es importante que hayan financiamientos que permitan que las inversiones se repaguen a sí mismas. Pero el que venga a invertir en estos sectores tiene la seguridad que la inversión va a generar los recursos para pagarse, que es muy importante. Y además va a estar contribuyendo con la humanidad completa. Pero bueno, por lo menos desde el punto de vista de su interés, lo tiene garantizado. Porque la inversión, y eso a mi juicio es muy útil, que se explique bien, que el que venga a invertir, su inversión genera los recursos para el pago de ella misma. Ahí tenemos un mapa, vamos a ver si lo ponemos allí, en donde van las 19 centrales que vamos a modernizar. Ya se está trabajando en la negociación de Jesús Rabí, del 5 de septiembre y del Cielo Redondo. Después la compañera Barbarita les va a explicar más al detalle todo relacionado con este asunto. Quise traerles un esquemita de cómo es un central azucarero y cómo funciona su bloque energético. Ahí está un central típico de 7.000 toneladas de caña potencial diario. La flecha de arriba se ve que el bagazo va para la caldera del central. Allí produce vapor. Ese vapor mueve un turbo generador. Se ve la flechita. Después hacia la izquierda, ese generador le da 7.000 kilowatts de potencia al central para mover su maquinaria, y a su vez sobra 1.000 kilowatts que se le dan al sistema eléctrico. También el turbogenerador, una extracción del turbogenerador, le da vapor al central para su funcionamiento. Yo creo que eso es como los tenemos hoy, esos son los turbogeneradores que tenemos hoy. Así los tenemos hoy. Y el esquema lo veremos en la próxima, de cómo lo tendremos después que se modernice. El esquema es el mismo, es la planta eléctrica de un central que se moderniza, que ahora le decimos bioeléctrica. El esquema es el mismo, lo que ocurre que entonces la caldera es más eficiente, trabaja con mucha más presión y produce suficiente electricidad, la turbina, que también es de más presión, como para darle los mismos 7.000 kilowatts al central y venderle 34.000 kilowatts al sistema eléctrico. 34 veces más. Este dato es dado directamente por una empresa mixta con la que estamos trabajando ya un central. O sea, no es un dato exclusivamente de los técnicos nuestros. Es un dato conciliado con una empresa mixta con la que estamos trabajando. Va a ser mucho más eficiente, por supuesto, la generación. O sea, ese es un recurso que el país tiene, ese bagazo, y que tiene que usarlo, pero además que tiene la ventaja de que es manejable, porque tú puedes en el momento del pico manejar el viento y el sol, pues bueno, cuando hay viento y cuando hay sol. Esto participa en el pico eléctrico de manera directa y de manera estable. Por eso lo hemos puesto aquí, digamos, en primer lugar en el orden de las cosas que hoy estamos explicando. Después viene la energía eólica. Mira, en la revolución energética en el año 2006, el comandante de un acto en Pinar del Río, que se conmemoraba la entrada del comandante jefe. De un grupo de plantas a las que se pusieron. Y también de la entrada de él en Pinar del Río. Era 17 de enero. Era el 17 de enero. El comandante dijo: como se conoce, la energía eólica es la fuente de energía renovable que mayor auge ha tenido en el mundo en los últimos años. Su costo de instalación es ya competitivo respecto a las fuentes tradicionales de energía. Como línea estratégica de este desarrollo, el eólico, se someterán a prueba diversas tecnologías, incluyendo aquellas diseñadas para soportar los frecuentes huracanes que nos azotan. ¿Qué es lo que ocurre con este parque de Jibara que veíamos al principio? Tengo el texto de toda la intervención del comandante.
Entonces, aquí ya vemos, Ibarra, que es un precedente importante y que nos ha servido, incluso en el Consejo Mundial de Energía Eólica que se produjo en Cuba. Bueno, pues se pudieron explicar estas cosas y también se hizo un reconocimiento al comandante jefe en ese consejo por parte de la Dirección Mundial. Ahora, lo que se acordó en el Consejo de Ministros es la instalación de 633.000 kilowatts en energía eólica, a un costo estimado, esto es estimado después del proyecto exacto, de 1.120 millones de dólares. Ahora, un kilowatt instalado de energía eólica genera en el año 3.000 kilowatt hora. 3.000 kilowatt hora. O sea, unos 250 kilowatt hora mensuales. Digamos, una persona que consuma 250 kilowatt hora mensuales necesita que se le instale 1 kilowatt en energía eólica para servir esa energía. Después hay un mapa, no sé si lo ponemos. Me explicaron que no mirara para allí porque me distraigo. Bueno, pero ahí están los lugares, es en el norte de Ciego Pagá donde están las mejores potencialidades. No significa que es donde único hay. Centro-oriente del país. El centro-oriente del país. Después a Leslie le va a explicar más al detalle ese asunto. Ahora, la energía solar fotovoltaica, bueno, tiene la desventaja de que cuando se va el sol ya no produce energía. Pero, por ejemplo, hoy día que al mediodía hay un pico por la cocción, esta energía la sirve perfectamente bien. Y además está distribuida en todo el país. O sea que tú la puedes poner incluso al lado donde está la carga, en un techo, en cualquier lugar. Se prevé instalar 700.000 kilowatts a un costo de importación en divisa de unos 1.050 millones de dólares. 1 kilowatt de energía fotovoltaica genera 1.500 kilowatt anuales. Es decir, la mitad de lo que hace la eólica. La mitad aproximadamente, eso depende de un lugar y del otro. Estos números son generales, cada uno tiene su aplicación específica. Quiere decir que un consumidor que consuma 125 kilowatt todos los meses, pues requeriría de tener instalado para servir toda su energía 1 kilowatt en energía fotovoltaica. Aquí tenemos una foto del Parque de Espocuba que está muy bonito. Que ya está funcionando y está dándole buen servicio a esa instalación. Una parte importante de esa energía. Ayer el periódico Granma hacía un reportaje sobre este lugar. Entonces tenemos la hidroenergía. Nosotros no tenemos grandes ríos, pero la voluntad eléctrica permitió que ya tenemos las presas hechas. Por lo tanto, eso facilita ahora que instalaremos los generadores eléctricos. Y se decidió en la política 59.000 kilowatts que podrán tener un costo de unos 110 millones de dólares. Esta se recupera relativamente rápido también, entre 4 y 6 años, dada que ya están hechas la inversión más fuerte, que es la presa. O son canales. Ahí también hay un mapa en donde van los 75 hidroeléctricas que tienen previstas construir en la política. Todo esto, como ya se explicó anteriormente en la Asamblea Nacional, cuesta unos 3.700 millones de dólares. Y al final llegaremos a un 24%, se está mostrando ahí, con energía renovable, de los cuales el 14% es la biomasa cañera, más, porque no solo es en tiempo de zafra, sino además de eso, sobre todo con Marabú, se pueden trabajar otra cantidad de tiempo después de terminar la zafra. Sí, la biomasa cañera y biomasa forestal se va a utilizar indistintamente. Sí, pero dentro de la forestal el Marabú va a ser el principal componente. Al fin le encontramos algo bueno al Marabú. Bueno, además ya están haciendo carbón y un carbón de muchísima calidad. Los que vivimos en el campo sabemos bien la alta calidad que tiene el Marabú. Entonces, también es importante mejorar la eficiencia. Si usted me permite, podemos poner un material que tiene que ver con el tema de lo que ya se está haciendo en función de estas nuevas políticas. Y es el parque fotovoltaico de Guantánamo. Veíamos el eólico en Holguín, les propongo ver el fotovoltaico en Guantánamo y entonces regresamos a hablar sobre la eficiencia. El parque solar fotovoltaico a gran escala Santa Teresa, muy cerca de la urbe, funciona con buenos resultados desde su puesta en explotación hace 10 meses. La instalación pertenece a la Empresa Nacional de Hidroenergía y en ese tiempo ha generado unos 2.500 megawatts hora. Lo que representa un ahorro de 600 toneladas de combustible
y evitando la emisión de dióxido de carbono al medio ambiente de 2.000 toneladas. La energía producida por el Santa Teresa va a circuitos de Guantánamo que sirven a unos 6.700 clientes estatales y privados. El parque tiene 4,5 hectáreas, donde se alinean 10.400 paneles fotovoltaicos hechos en Cuba. Su puesta en marcha responde a la estrategia trazada por el país de aprovechar las fuentes renovables de energía, entre las cuales la del Astro Rey tiene gran potencial en la provincia. El Santa Teresa es el cuarto parque solar fotovoltaico puesto en funcionamiento en Cuba. En octubre pasado comenzó a generar de forma limitada. En diciembre se completó su construcción y alcanzó la potencia máxima generadora de 2,5 megawatts en el momento de mayor intensidad de la luz solar. En su estado actual, el Santa Teresa cada año puede generar 3.500 megawatts hora, con lo que ahorra más de 800 toneladas de combustible convencional. Pero en 2014 se convertirá en el de mayor potencia en el país. Una inversión de alrededor de 6 millones de pesos le sumará 2 megawatts pico. Esta segunda etapa es parte del grupo de 7 parques que construye la Unión Eléctrica con una potencia total de más de 8 megawatts. Las obras están casi a la mitad. La mayor parte se concentra a partir de la segunda quincena de este mes de agosto, donde se prevé el arribo de los paneles solares y una vez llegados estos se comenzaría su montaje. La nueva instalación será concluida en diciembre próximo. En el área donde están ubicados el parque solar fotovoltaico pueden aprovecharse más de 30 hectáreas de tierras no cultivables, donde instalar hasta 20 megawatts pico de potencia, contando para ello con la casi inagotable energía del sol. Desde Guantánamo, Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, Guantánamo tendrá un importante desarrollo de la energía fotovoltaica y también de la energía eólica. Es un ejemplo de lo que se hace. Por cierto, está nuestro teléfono disponible desde el inicio de la mesa. Pueden hacer su llamada telefónica también para aportar su opinión, su pregunta a la mesa del próximo jueves. Pero empezaba a hablar usted de la eficiencia, ministro. El hecho de poder diversificar la energía, poder hacerla además más limpia y utilizar nuevas tecnologías, ya de hecho implica eficiencia. Pero hay reductos de eficiencia que seguir trabajando. ¿Hacia dónde se encamina la política? Sí, la generación térmica nuestra tiene hoy instaladas 10 máquinas soviéticas, que por lo menos 9 de ellas ya están a punto de cumplir su vida. Entonces van a ser sustituidas por 4 bloques de 200.000 kilovatios cada uno, 3 en Santa Cruz del Norte y 1 en Mariel. Eso permitirá montar un equipamiento moderno, filtrar más los gases que salen a la atmósfera y además mucho más eficiente, lo cual permitirá confiabilidad y disponibilidad superior a la que ahora tiene nuestro sistema eléctrico. Esto fue firmado también recientemente durante la reciente visita del presidente ruso. Del presidente de la Federación Rusa. Esto tiene un tiempo de recuperación de 8 años y se recupera con la diferencia entre el consumo de combustible de las máquinas que va a sustituir y las que consumen ellas. También en ciclos combinados nosotros vamos a crecer en los próximos años en 240.000 kilowatts. Los ciclos combinados son muy eficientes. Hay 2 instalados hoy, uno en Varadero y otro en Boca de Jaruco. Nosotros quisiéramos, me parece útil explicar la ventaja que tiene el ciclo combinado. A ver si podemos poner el gráfico. Mira, el gráfico arriba es una turbina de gas, sencillamente una turbina de gas que le entra el gas natural y produce en su tubo generador. En esa turbina de gas produce electricidad y aprovecha el 35% de la energía contenida en el gas. Sin embargo, los gases que salen por la chimenea van a 500 grados centígrados. Cuando se hace un ciclo combinado, esos gases, que es el gráfico que está abajo, se meten en una caldera recuperadora, se pasan por una caldera recuperadora, producen vapor, y ese vapor va a una turbina y vuelve a producir electricidad. Quiere decir, produce electricidad 2 veces. El gas produce primero en la turbina de gas y produce después en la turbina de vapor. Con lo cual se gana en eficiencia. Ahora nosotros debemos crecer, sobre todo en Boca de Jaruco. Tenemos una turbina de 150 megawatts de vapor que todavía, por ausencia de gas, no está completa. Y estamos estudiando la manera de completarla. Y además, crecer
en otros 120 megawatts. Esto es algo que se aprobó en la política y es uno de los elementos más eficientes y que más ayuda a disminuir el costo de la electricidad. Ahora, en el sector residencial, bueno, la revolución energética fue colosal lo que hizo en el sector residencial. Prácticamente todos los equipos ineficientes se cambiaron por equipos eficientes. No tiene precedente, pues, seguro, lo que se hizo en Cuba en muy poco tiempo. Especialmente los refrigeradores, que son un equipo tan consumidor, que además eran refrigeradores viejos que se rompían. Y ahora los refrigeradores tienen una situación mucho mejor. Los bombillos, que se compraron bombillos radares. Ahora, ¿qué ocurre? Ya en la iluminación hay una nueva tecnología, que es la luz emitida por diodos, son las lámparas LED, que consumen, por ejemplo, una lámpara. Trae por aquí. Esto le sirve a una lámpara normal de 20 watts. Esa es LED. Pero esta es LED. Esta es de 9 watts y alumbra lo mismo que una de 20 watts. Que además la de 20 watts tiene un bala que consume 2 watts más, son 22. Quiere decir que la política prevé sustituir 13 millones de lámparas fluorescentes que ya consumen mucho menos que las incandescentes, pero ahora por lámparas LED que con 9 watts resuelven la otra de 20 watts. Es una de las cosas que se decidió. También esto es otra forma, que es la que está con el socket. Otra lámpara LED. Sí, que esta es de 7 watts, que sustituye una de 18 o de 20 watts. O sea, Más tiempo de duración y más ahorro. más que doble el tiempo de duración. Más que doble. Hasta 50.000 horas. Las lámparas LED. Entonces sustituyen esto, que fue una maravilla en el momento en que lo pusieron. Y tienen un poder de iluminación bien visible esas lámparas LED. Lo que está ocurriendo en el malecón hoy es una revolución. Se ha puesto lámpara LED en todo el malecón de La Habana y parece otra ciudad. Ahora, las cocinas de inducción. Y aquí yo traje la bobina, que es un elemento básico, el inductor de la cocina. Se produce un flujo magnético en la cocina. O sea, la cocina no se calienta. Esto es la cocina. La cocina no se calienta. Aquí de atrás está... La cocina de inducción es esa. Esta es la cocina de inducción. Aquí detrás está esta bobina, que produce un flujo magnético que sus líneas cortan el fondo de la cazuela. Y el calor se produce en el fondo de la cazuela. Por lo tanto, es un 30% más eficiente que la hornilla de resistencia. Se decidió como parte de la política comprar 2 millones paulatinamente. Todos estos números son la primera cantidad va a entrar este año ya, unos 80.000. Es la información que tengo. Pero fíjate que el fondo es ferromagnético. Si no es cualquier cazuela, es una cazuela que es para, como mostramos aquí en una mesa redonda anterior, es para este uso específico. Pero lo más importante es que el calor se produce aquí en el fondo de la cazuela y no en la cocina. Y por lo tanto no tiene que transmitirse desde abajo, ya está en el fondo de la cazuela y eso hace más eficiente el conjunto. Bueno, tiene que haber una cafetera propia y tiene que haber... Yo me encontré en un lugar donde estamos haciendo un experimento, una gente que puso una lata que no es, y entonces dice que sí, pero la eficiencia es muy baja y puede dañar la cocina. No se puede poner... Hay que usar lo que lleva. Hay que usar... Que eso ayudaría a la economía familiar porque tendría menos costo en el uso de la energía y ayudaría también al país porque sería menos consumo energético en el país. Correcto. Bueno, también los calentadores solares. El calentador solar es un equipo altamente eficiente y puede ahorrar 30 kWh mensuales a quien ponga el calentador solar. Y es algo que se ha previsto 100.000 metros cuadrados. El calentador solar es 1 metro cuadrado. Quiere decir 100.000 calentadores solares. No sé si la foto del calentador solar... Ahí está. Mírale.
Bueno, en el sector no residencial se prevén 250.000 lámparas LED en el alumbrado público. No van a ser de la potencia de las que están en el malecón. La idea es que den la misma luz que están dando las que hay ahora, pero gasten menos electricidad. La idea no es en cada una de nuestras avenidas aumentar sustancialmente la iluminación. La idea de esta sustitución es que se consuma menos electricidad y los niveles de iluminación se parezcan un poco a los que tenemos ahora. Y también en el sector estatal, sobre todo en el turismo, los calentadores solares, sí, como un elemento de gran ahorro. Adicionalmente, en otras industrias se están haciendo inversiones muy importantes, ejemplo Antillana, ejemplo la fábrica de níquel en Ernesto Che Guevara, para ahorrar electricidad. Quiero terminar del propio discurso antes señalado del comandante jefe en Río de Janeiro, la parte final del discurso. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias, ministro. Bueno, quisiera ahora ampliar algunas de las informaciones que el ministro nos daba, la visión integral sobre lo que va a ser el desarrollo energético del país en los próximos años y particularizar en algunas de estas energías renovables que tendrán un impacto importante en el cambio de la matriz energética del país. Las bioeléctricas, señalaba el ministro, son la base fundamental de esa transformación en el sistema electroenergético nacional, y con nosotros está la compañera Bárbara Hernández, directora energética del Grupo Empresarial Ascuba, ente fundamental, por supuesto, en este desarrollo de las bioeléctricas. ¿Cómo se ha concebido, Bárbara, el desarrollo de las bioeléctricas? ¿Cuántas están ya en procesos? ¿Cuántas tendrá el país? ¿Qué importancia tiene este desarrollo de las bioeléctricas en Cuba? Bien, Randy, buenas noches televidentes y radioyentes. Efectivamente, la industria azucarera cubana está llamada a contribuir con el cambio de la matriz energética nacional con una participación del 14% en el 2030. Por supuesto, en este momento, hasta ese año, estaremos incorporando inversiones paulatinamente, como se establece en la política. Esto es factible a partir del crecimiento en los volúmenes de caña, con el programa que tenemos previsto anualmente, también por la disponibilidad de Marabúa, que hacía referencia el compañero ministro Alfredo, en áreas aledañas a los centrales azucareros, la sincronización al sistema eléctrico nacional que tienen todos nuestros centrales con una infraestructura agrícola e industrial distribuida en toda la isla, lo cual tiene una influencia positiva en la distribución eléctrica. Destacar, Randy, que es una industria que produce su propio combustible, el cual es renovable y amigable con el medio ambiente, toda vez que el dióxido de carbono que emite el bagazo al quemarse en las calderas, ya la planta lo absorbió por fotosíntesis al crecer. Por consiguiente, este proceso fabril no incrementa su presencia en la atmósfera. En la proyección estratégica de Cuba, concretamente para contestar su pregunta, se está contemplando un proyecto denominado Bioeléctrica, que consiste básicamente en elevar los parámetros de eficiencia del área termoenergética del central azucarero en 19 centrales ya seleccionados para generar altos niveles de excedentes eléctricos al país. Con ello poner en marcha unos 755.000
kilowatt con alta eficiencia. Estos centrales serían específicamente el 30 de noviembre en Artemisa, Héctor Molina en Mayabeque, Jesús Rabí y Mario Muñoz en Matanzas, Panchito Gómez Toro y Héctor Rodríguez en Villa Clara, 5 de septiembre en Cienfuegos, Uruguay en Santi Espíritu, Ciro Redondo y Ecuador en Ciego de Ávila, Brasil y Batalla de las Guásimas en Camagüey, Majibacoa y Antonio Guiteras en Las Tunas, Cristino Naranjo, Urbano Noris y Fernando de Dios en Holguín, Grito de Yara en Granma y Julio Antonio Mella en Santiago de Cuba, de los cuales ya se negocian con mayor avance 3 de ellos, Jesús Rabí en el municipio Calimete, Ciro Redondo en el municipio del mismo nombre y 5 de septiembre en el municipio Rodas, en Cienfuegos, que serán los primeros 140.000 kilowatts a poner en marcha en los próximos años. Aunque la misión primaria del área termoenergética de estos 19 centrales y por supuesto de todos será siempre garantizar las energías térmicas y eléctricas para la producción azucarera, en ellos estaremos en condiciones de cogenerar con alta eficiencia durante 150 días de zafra y un tiempo más con biomasa cañera acumulada y por supuesto en Marabú de zonas aledañas a los centrales. Randy, 3 aspectos fundamentales que quisiera señalar. Primero, que en paralelo con estas inversiones debemos modernizar, mejorar la tecnología del central, específicamente fábrica de azúcar, planta moledora, para disminuir los consumos energéticos, lo que asegura, por supuesto, mayores excedentes eléctricos a vender. La electricidad que se produce con biomasa es administrable por el despacho de carga, y ya dije que es una generación distribuida que por supuesto tiene un resultado positivo en este sentido. Y el tercer aspecto, que estas inversiones se pagan a sí mismas, y es importante, las inversiones del área termoenergética se pagan a sí mismas con la disminución del combustible empleado por el país para la generación eléctrica. Ascuba está desarrollando este proyecto teniendo en cuenta la preparación de la fuerza laboral desde la elaboración de los estudios de factibilidad técnico-económicos, incluso donde participan los trabajadores de estos 19 centrales azucareros. Se organiza la capacitación vinculada al mantenimiento y la operación, así como la dirección integrada centralizada en Ascuba, que trabajará en combinación con las unidades de cada una de estas inversiones para garantizar la calidad del proceso inversionista. También tenemos en cuenta el encadenamiento con la industria nacional a partir de la vinculación de las empresas de Ascuba con las empresas del Ministerio de Industria, las propias empresas del Minagri y por supuesto del MICONS para la fabricación de las calderas de media y alta presión en la fábrica de calderas de Ascuba, así como equipos para la cosecha y la conversión del Marabú en combustible, y la propia construcción y montaje de las plantas, que por supuesto estará bajo la rectoría de estas empresas del MICON en coordinación con las empresas de Ascuba. Fundamentalmente esto era lo que yo quería destacar en esta oportunidad. Randy, también agregar que podemos afirmar que hoy disponemos ya de un plan de acciones y un cronograma por años para dar cumplimiento a lo que se establece en la política recientemente aprobada. 19 bioeléctricas en el país que tendrán un peso importante. El 14% de la generación eléctrica hacia el 2030 vendrá de esas bioeléctricas en el país. Gracias, Bárbara. Este jueves, foro debate y parte final de la mesa redonda sobre el presente y futuro de la energía eléctrica en Cuba. Directivos de los Ministerios de Energía y Minas y la Agricultura, así como el grupo empresarial Ascuba, responderán a las opiniones y preguntas de la población en la mesa redonda que transmitirá el jueves Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. En la mañana, especialistas de estos organismos intercambiarán con los internautas en el foro debate que auspiciará el sitio web Cuba Debate desde las 10 ante meridiano. Acompáñenos más allá de la noticia.
Bueno, el jueves seguiremos esta mesa redonda y habrá foro debate desde las 10 de la mañana en el portal Cuba Debate. Pero hablábamos también de la importancia que iban a tener en el sistema electroenergético nacional en los próximos años la energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica. Sobre eso quisiera pues tener más elementos con el compañero Leslie, cómo se va a desarrollar el proceso, qué ideas hay, qué perspectivas hay para complementar esos propósitos de los que hablaba el ministro. Bueno, realmente, Randy, en el propósito de cumplimiento de la política que está expresada, el programa de desarrollo eólico va a partir de la experiencia que tenemos en la operación de los 4 parques que están operando en el país. De ellos tenemos un parque ubicado en la provincia de Ciudad Ávila, en la Isla de la Juventud, y 2 parques en la provincia de Holguín. Son los 2 de Jibara, ¿no? Son los 2 parques que están ubicados en Jibara. También contamos con el estudio realizado de la evaluación de recursos eólicos. De ello ya disponemos un mapa eólico. En ese mapa eólico se ubica las zonas de mayor desarrollo eólico, están en la zona norte, fundamentalmente las provincias de Ciudad Ávila a la provincia de Guantánamo, el municipio de Maicí específicamente. En los estudios realizados se plantea o tenemos evaluado la posibilidad de conectar al sistema eléctrico 633.000 kilowatts al sistema. Esto lo haremos en 13 parques, se pondrán la gráfica a continuación. Los parques, según estuvo expuesto, fue expresado inicialmente, se puede observar en la exposición que Alfredo hizo. Están ubicados 13 parques, hay ubicado un parque en Turiguanó, de Ciego de Ávila, un parque en Playa de Jigüe, en Camagüey, 3 parques en Las Tunas, 1 en Manatí y 2 en Herradura, en el municipio de Sumérez específicamente, y hay parques que van a estar ubicados en el municipio de Jibara, Holguín y en Bane. Hay 4 parques con posibilidades de ubicación en el municipio de Banes, en el caso específico Holguín. Y Maicí en Guantánamo. Y 4 parques en el municipio de Maicí en Guantánamo. También tenemos, como parte del desarrollo del programa eólico, las posibilidades de integrar la industria nacional. O sea, la participación de la industria nacional en el desarrollo del programa eólico va a ser determinante en poder reducir los costos de importación y además la posibilidad que nos dará de crear nuevas fuentes de empleo. Eso es un aspecto importante. Cuando logremos instalar los 633 megawatts o miles de kilowatts, como es la unidad de medida que estamos usando para que sea más entendible por los televidentes y los radioyentes, lograremos que con la generación obtenida de la energía del viento poder producir el 6% de la energía que está prevista a generarse en el año 2030. Es un reto importante que estamos comprometidos con lograr. El otro elemento es el programa hidráulico. La fuente de la energía del agua es de las primeras fuentes utilizadas. De hecho, en 1912, con la instalación de la mina hidroeléctrica en Piloto, en Pinar del Río, se comenzó a utilizar el agua como fuente primaria para generar electricidad. Ese es un programa, fue bien expresado por el compañero Alfredo, y tendremos la misión de construir 75 instalaciones, aprovechando los embalses y las instalaciones de trasvase que se están desarrollando como parte de la voluntad hidráulica del programa hidráulico del país. Ahí también la industria tendrá participación con la producción de turbinas o partes y piezas para los elementos que no sean posibles fabricarlos totalmente en Cuba. El programa solar fotovoltaico, que es este es el programa donde la Unión Eléctrica tendrá una participación activa, tendremos la experiencia que ya acumulada con la utilización en pequeños parques y en más de 8.000 sistemas que hay instalados en toda la serranía de Cuba, alimentando viviendas o escuelas de 1 o 2 estudiantes que hoy mantenemos dando el servicio educacional. Se alimenta con sistemas fotovoltaicos aislados. Esa es una experiencia que es importante. También es importante el haber ya instalado en el país 12.000 kilowatts en 7 parques, como fue expresado anteriormente. Hablamos de Cuba, vimos las imágenes de Guantánamo. Vimos las imágenes de Guantánamo, hay en Guaymar uno ubicado, hay en la Isla de la Juventud, hay en Cienfuegos. Si allá hoy no es necesario buscar imágenes fuera de Cuba para conocer la experiencia en utilizar ese tipo de fuente de energía para producir electricidad a una escala, vamos a decir, mayor. También la participación de la industria en este programa es vital. De hecho, está allá hoy, logramos un 60% de integración, los paneles estamos ensamblando en Pinar del Río, las estructuras se fabrican en una planta galvanizada que está en Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque. Por tanto, es ya una experiencia donde la industria cubana se ha ido integrando y ha sido
un pilar importante en el desarrollo de esta tecnología, que como bien produce el 50% de lo que lo produce el viento, también el costo de instalación todavía es un poco superior al que nos cuesta poder instalar 1 kilowatt de generación con energía eólica. Sí, porque pudiera parecer que la energía solar, por tener tanto sol, es la más fácil, pero tiene esos inconvenientes de que no es durante todo el día y además todavía sus costos son altos. Es muy importante, las condiciones financieras determinan mucho en qué camino uno está. Es indiscutible que el uso de la energía proveniente de la biomasa cañera, por la tradición histórica y por la experiencia, es vital para el país, además de todas las ventajas que ya se han expresado acá. La energía solar y la energía eólica, aunque tienen inestabilidades por el comportamiento de recursos, tienen que ser desarrolladas de manera diversificada, compartida, en proporciones adecuadas a partir de las posibilidades del país. La energía fotovoltaica permite utilizar las instalaciones lo más cercano posible a la carga, ubicarla incluso en muchos lugares cercanos, en los techos de las instalaciones de altos consumidores, o en lugares suelos con bajo valor agrícola. Es muy importante estos dos principios que están identificados en dónde ubicar los sistemas fotovoltaicos, teniendo la bondad de que está con un recurso muy homogéneo en todo el país. ¿Cuánto llegaremos a tener la energía fotovoltaica? Bueno, llegaríamos a tener 700.000 kilowatts instalados y esto nos permitiría producir unos 3% de la energía prevista en el 2030. Es bueno recalcar, Randy, que la Unión Eléctrica tiene la alta responsabilidad con la economía del país, con el pueblo, de lograr materializar estos programas por dos razones principales. La primera, por ser uno de los principales consumidores de combustible en el país. Y la segunda, por lo que en soberanía energética representaría al país poder disponer de este tipo de instalaciones que aprovechen fuentes que no son gobernadas por nadie, que pueden ser naturales y obtenidas y que nadie nos puede bloquear en nuestro país. Bueno, de soberanía hablamos y hablamos entonces también de agricultura, que tiene un importante papel en la soberanía del país y en la sustentación de la alimentación del pueblo cubano. Pero para producir los elementos agrícolas, dijimos una vez que era el mayor consumidor de agua, creo que también es uno de los mayores consumidores de electricidad en el país. ¿Qué se hace, José, para que la energía eléctrica que se utiliza en la agricultura sea cada vez más eficientemente aprovechada? Bueno, buenas tardes a todos los televidentes del país, Randy. Realmente el Ministerio de la Agricultura, como usted plantea, el sistema de la agricultura es uno de los mayores contaminantes del país. Y hemos programado ir disminuyendo paulatinamente estos contaminantes, irlos convirtiendo sus residuales en fuentes de energía renovables. Ese es el caso del biogás, donde las excretas vacunas y las porcinas las hemos ido convirtiendo en energía calorífica para cocinar y nos puede dar también de parte de la fertilización de los campos del país. También el Ministerio se ha proyectado también la utilización de la parte de la biomasa no cañera, como la compañera Bárbara planteaba. Ya existen experiencias en la Melvis y en el Cocodrilo, en la Isla de la Juventud, donde utilizamos y se empieza a generar electricidad en los próximos meses con energía de la parte forestal y de la parte del Marabú. También existe en el Brujo, en Santiago de Cuba, ya una experiencia también que se genera electricidad de esta forma. Estamos trabajando ya con los estudios de factibilidad de dos aserraderos del Pon y Macorís en Pinal del Río, los cuales en el 2015-2016 también entrarán a generar electricidad con los residuos de los aserraderos para incorporar también la biomasa forestal a este interés del país que tenemos. De esta misma forma también hemos comenzado a utilizar la cáscara del arroz en el molinado para el secado del arroz y también estamos trabajando ya en el secado y curado del tabaco. Hay otras fuentes de energía renovable que utilizamos en el Ministerio. Ya hoy hay 8.700 molinos a viento que utilizamos en el país para bombear agua. Utilizamos también los sistemas fotovoltaicos para el bombeo de agua y el acuartelamiento del ganado. También estamos trabajando en el secado de las plantas medicinales y los colectores solares que utilizan las crías y la parte del agua caliente que utilizan las crías del ganado. Es parte de la energía renovable que utilizan en el Ministerio de la Agricultura. En el caso del secado natural, lo que se está haciendo es que ya no se utiliza energía para secar, por ejemplo, condimentos, plantas medicinales, sino se hace con estos métodos que son, por supuesto, más eficientes y sin uso de energía. Exactamente. Lo que se hace es con sistemas solares secar los condimentos, secar las plantas medicinales
que antes se utilizaban con resistencias eléctricas, hoy se hace exactamente con la utilización del sol. En el caso de los biodigestores, ¿cuántos tienen propuestos para este 2014 de producir en el país? En el año 2013 hicimos 263 en la parte del porcino privado, y ya hoy en el 2014 estamos trabajando para terminar 1.500 en el privado y 70 en la parte estatal del porcino. Es parte también de esa búsqueda de la eficiencia, no es solo el uso de las energías alternativas, no solo crecer en ese ámbito, sino también ser más eficientes en el uso de la energía en el país. Son algunas de las ideas de los planes perspectivos, de las líneas estratégicas que seguirá el país en su andar energético, decisivo en el desarrollo de la economía y de la sociedad cubana, y que requerirá pues de una fuerte inversión que tendrá sustento, como decía el ministro, en créditos gubernamentales obtenidos y también en la inversión extranjera, que debe tener un peso importante en este desarrollo del sistema electroenergético nacional, y sobre todo en el crecimiento hasta el 24% del peso de las energías renovables en el sistema electroenergético nacional. Detalles importantes que le hemos brindado en esta mesa redonda y que continuaremos pues intercambiando sobre ellos el próximo jueves por la mañana en el foro de debate de Cuba Debate desde las 10 de la mañana, y después en la tarde aquí en nuestra mesa redonda. Quiero agradecerle al ministro, a los demás compañeros que me han acompañado esta tarde en nuestra mesa redonda, a ustedes invitarlos por supuesto a que nos vuelvan a sintonizar el jueves y esta noche, 11:30 de la noche, mesa redonda internacional de Telesur sobre el grave conflicto que está viviendo ahora mismo Irak. Me despido con nuestras imágenes del día. La juventud cubana ha estado celebrando hoy su Día Internacional con numerosas actividades en todo el país, especialmente en la capital, y también hace unos minutos fue inaugurado en el Memorial José Martí una exposición fotográfica de Roberto Chile dedicada al comandante en jefe Fidel Castro en su 88 cumpleaños. Imágenes del día, muy buenas noches.